10, 9, 8. Comienza el conteo regresivo a Macron. Y es que un claro acto de traición se asoma en Palacio de Eliseo, luego de que la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, se desmarcase del mandatario, haciendo referencia a la agobiante crisis social y política por la que atraviesa el país. De hecho, en la comparecencia de la alta funcionaria parisina a través de una entrevista en los medios locales, manifestó su distanciamiento con la actuación del presidente por la posición adoptada por el gobierno tras el lanzamiento del proyecto de ley sobre las pensiones. ¿Lo hará renunciar? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Traición es lo que se huele en Palacio de Eliseo, luego de la entrevista con la primera ministra Elisabeth Borne en los medios locales, donde manifestó el recrudecimiento de la crisis general por la que atraviesa el país y un claro alejamiento de la política que ha adoptado el presidente Emmanuel Macron. Es que durante la comparecencia la alta funcionaria francesa se distanció del tono asumido por el presidente con relación a la posición del gobierno en torno a la polémica reforma de las pensiones impulsada por Macron. De esta forma, Borne pone en tela de juicio la actuación del jefe de Estado por la forma en que se enfrenta el terrible panorama social y político que se respira en la nación europea, generado por la respuesta de las diferentes capas de la sociedad que se oponen a la reforma de las pensiones planteada por Macron. De hecho, la entrevista publicada tiene lugar cuando el mandatario francés se encuentra de visita oficial en China. En este contexto, la ministra manifiesta algunas opiniones acerca de su intención de apoyar a los sindicatos y de forma general de pretender minimizar las tensiones. Sin embargo, la alta funcionaria no aborda la exigencia que generó los grandes disturbios, no solo en París, sino en varias ciudades de manera simultánea. Es el caso de la retirada del proyecto de ley de pensiones que generó grandes protestas iniciadas desde enero de manera ininterrumpida. En ese sentido, Borne enfatizó durante la entrevista que si la reforma continúa adelante, van a tener que encontrar el momento idóneo con el fin de reanudar las negociaciones con las organizaciones de masa. Pero, ¿cuáles fueron sus palabras al respecto? En el diálogo, los sindicatos no tienen que salir humillados de esta secuencia, sino que se debe respetar un periodo de convalecencia, indicó la funcionaria ante la prensa, donde además mencionó: en este momento, tenemos que ser extremadamente cuidadosos de no forzar las cosas, porque el país necesita calma. Sin embargo, la opinión de la ministra difiere del entorno de Macron tras su visita a Pekín, entre ellos el líder del primer sindicato, Laurent Berger, que tomó en cuenta las palabras de la ministra al señalar: la funcionaria que intercedió utilizó la expresión de crisis democrática para describir la actual situación. Pues para el sindicalista fue una exageración de la situación actual que solo sirve para alimentar los extremos. No obstante, los funcionarios del gobierno, en lugar de aplacar la difícil situación desatada, arremetieron contra el ejecutivo sindicalista. En esta línea, el gobierno asumió una posición contra Berger, indicando: el mandatario tiene la legitimidad que le viene de su elección. Además, le recordaron al político que en su programa electoral estaba comprendida la reforma de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación. En este sentido, a juzgar por la primera ministra, la prioridad del presidente supondría indicar un entendimiento con los representantes del Estado, antes de buscar aliados políticos que les apoyen con el fin de dar luz verde a las leyes en el Parlamento. Pero, ¿a qué se refirió con esto Borne? Es que Macron le pidió a la alta funcionaria del país que extendiera su base parlamentaria, así como que también debía persuadir los temas que generen conflicto. Por su parte, la ejecutiva apunta a temas como el empleo, las condiciones de trabajo, la educación y la sanidad con el fin de hacerle frente al empobrecimiento de las clases medias. Además, la ministra espera la opinión de Macron sobre estos aspectos luego de la visita a China y su continuidad en el gobierno. Mientras que Berger reconoció que la alta funcionaria ha mantenido el respeto y el diálogo franco, a diferencia del mandatario, señalando: es diferente de echar gasolina a las llamas. Pues tras la estancia del jefe de Estado en Pekín,
La izquierda se radicaliza y Le Pen gana terreno, mientras continúa la brecha entre sindicatos y gobierno. De hecho, la líder de la oposición defiende rebajar la edad de la jubilación a los 60 años, al igual que Mélenchon, tras un discurso moderado sin perder los estribos con el presidente y la primera ministra. Estas características de Le Pen la resguarda de una izquierda que se sume en medio de la teoría del conflicto con protestas en las calles, convirtiendo a los cestos de basura, autos, entre otros objetos, en antorchas de la ciudad. Por lo que en este contexto, la candidata a la presidencia podría hacerse de una vez y por todas de la presidencia del país, de celebrarse en estos momentos las elecciones. Pero aún queda un trecho largo para las urnas que tendrán cita en el 2027, algo que no escapa a los funcionarios del país. Sin embargo, a Macron le quedan todavía 4 años para llevar a buen puerto las reformas que prometió durante su campaña. Entre ellas se destaca la de la edad de jubilación, que ha generado una olla de grillos en Francia, algo que ha disgustado a muchos miembros del Parlamento. Cabe recordar que desde hace unos días arde París literalmente, como resultado de las protestas callejeras por el rechazo popular a la medida lanzada de manera inconsulta por el presidente Emmanuel Macron. Tal parece que el presidente se pensó el monarca absoluto de Francia y emitió una ley de reforma de pensiones que elevará la edad de jubilación de 62 a 64 años, proyecto que no pasó ni por las manos de la Asamblea Nacional, haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución francesa. Pero esto le permitió al mandatario adoptar un documento sin la participación y el voto de los diputados, minutos antes de una votación que fue programada en la Asamblea Nacional. Información esta que se regó como pólvora, provocando la ira de los franceses en general. Por su parte, la líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, tomó las riendas en el Parlamento arremetiendo contra el presidente y exigiendo la cabeza de la primera ministra, alegando que sus actos son una bofetada a la democracia. Mientras, Borg juró defender el proyecto de ley. Pero tal parece que muchos funcionarios han empezado a cambiar su forma de pensar. A esto se le suma que Macron no podrá presentarse a un tercer mandato. Mientras sigue el dominó trancado, ni el gobierno ni los sindicatos quieren ceder. Todos esperan el veredicto del Consejo Constitucional, que el 14 de abril analizará el texto de la reforma. En tanto, si los 9 sabios tumban la ley, sería un manotazo sonoro para el jefe de Estado, pero menos intenso que tener que ceder ante las protestas, los sindicatos y la oposición política. De lo contrario, si el Consejo no encuentra cómo censurar la reforma, el siguiente recurso sería la convocatoria de un referéndum a través de casi 5 millones de firmas. Mientras las organizaciones sindicales lanzaron otra convocatoria de presiones y paros para el día 13, luego de la 11ª jornada de movilización nacional del 6 de abril, mucho más numerosa que las anteriores. Mientras, la primera ministra, que juró ser fiel al proyecto de ley, se desliga de Macron a través de los medios. ¿Lo harán renunciar? Sin duda se empieza el conteo regresivo. 10, 9, 8. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.